Genial, pues bienvenidas a todas a este directo en el que vamos a hablar acerca de cómo gestionar la ansiedad con la comida. Estamos con Laura, que es doctora médico experta en pérdida de peso también y en gestión emocional. Puedes presentarte si quieres. Sí, bueno, yo soy Laura y soy médico de familia y coach de mentalidad, es decir, que hago un proceso de coaching donde lo que ayudo sobre todo es ir a buscar el efecto, el impacto que tienen nuestros pensamientos sobre nuestros resultados. Mm. Y es lo que hago sobre todo en este abordaje de, bueno, de ayudar a mujeres a perder peso, básicamente, ¿no? Porque pienso que el problema real va más allá del plato, es decir, que es importante lo que comemos, por supuesto que sí, pero Sí. la razón por la que hemos llegado a tener este sobrepeso, obesidad, y la razón por la que siempre acabamos recuperando ese peso perdido es porque no gestionamos nuestra mente y nuestras emociones, sobre todo. Claro, eso es porque es súper importante al final, ¿no? El poder gestionar esas emociones y el tener también una relación saludable con la comida, ¿no? Exacto, exacto, es básico, es básico. Y ese es el gran problema, ¿no? En definitiva, todo esto nos habla de una relación con la comida que no es sana. Sí, y esa viene también desde la infancia, desde pequeños, ¿no? Que se nos condiciona muchas veces. Muchísimo, muchísimo. Es decir, que ya desde bien pequeñitas, bueno, pues estamos muy condicionadas a estar, ¿no? Como siempre, intentar que estemos siempre bien, ¿no? Cuando el Sí, niño se cae, se hace daño, ay, ya está, ya va a pasar, no llores, no llores, ¿no? O el niño sí, está triste porque le han quitado un juguete o ha perdido un juguete, venga, ya está, olvídate, ¿no? Es como esa urgencia que tenemos por dejar de sentirnos mal y muchas veces también está el tema de la compensación, ¿no? De bueno, pues tú, yo qué sé, yo me acuerdo cuando iba al pediatra, que el pediatra me ponía la inyección de la vacuna de turno y al salir, pues un caramelito, ¿no? Entonces, caramelo, una piruleta, en plan de, ay, no ha pasado nada, pues ya tienes aquí total, la recompensa, exacto. ¿no? Sí, 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 y es esto como poco a poco vamos condicionándonos, ¿no? Es como que se hace de una manera como muy inconsciente, está como muy arraigado en nuestra cultura. Y sí, luego, pues ya de más mayores, ¿no? Pues es que solo hay que poner un poquito la televisión o redes sociales, ¿no? Vemos que el mensaje entre líneas es un poco, puedes sentirte bien, solo tienes que comprar algo, beber algo o comer sí. algo, ¿no? Comprar, comer o al final lo están grabando ese mensaje, ¿no? En el subconsciente y aunque no Exacto, queramos, pues tendemos siempre a actuar de esta manera si no somos conscientes de nosotras, de nuestro eso cuerpo y es. tenemos esa capacidad, ¿no? De gestionarnos. Sí, 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 aparte que también es como algo muy normal, ¿no? Todo el mundo lo hace. Mm, Entonces claro, es como, bueno, pues como todo el mundo lo hace, pues es lo que es normal, ¿no? sí, eso es. Es como, no, es lo normal, lo hace todo el mundo, pues si no lo haces, como también te sientes tú diferente. ¿Y por qué no lo voy a hacer yo, no? Porque Claro, sí, sí, te sí. sientes como extraña, ¿no? Es, Sí, no sientes sé. como sí, como que eres la diferente, ¿no? Y al final, pues tiendes a hacerlo, ¿no? Quieras que no, Sí, pues sí. actúas como los demás y el extra, entonces, que tenemos ese mensaje grabado, pues al final se incrementa y cuesta el cambiar todo eso, ¿no? El cambiar los Cuesta. patrones. Exacto, cuesta mucho porque además es algo que se transmite de generación tras generación, ¿no? Es Claro, decir, que eso es. es algo que yo ahora al ser madre es como que soy más consciente, ¿no? Y también me sale, a pesar de ser consciente, es como que hay veces que lo primero que me sale es, ay, no llores, no estés triste, ¿no? O, Sí, toma, sí, va, es si el te portas impulso bien, ese, ¿no? haremos, ¿no? Vas a tener un premio en forma de comida, ¿no? Y Sí. bueno, pues es darse cuenta de esos detalles y poco a poco ir corrigiendo un poquito. Porque al final lo que acaba ocurriendo es que damos demasiados atributos a la comida. Mm. Es decir, la comida al final es combustible para nuestro cuerpo. Sí, al final la comida lo que quita, como dices tú muy bien, es el hambre, ¿no? Y no te va a Exacto. quitar la ansiedad, no te va a quitar el No, estrés, ¿no? Pero lo asociamos de esta manera y sí, y una de las cosas, una de las asociaciones también muy fuertes que veo es la asociación de comida con amor, ¿no? Es como que a la hora de celebrar, sobre todo con la familia o con los amigos, pues siempre alrededor de comida, ¿no? Y no, también no está mal, ¿eh? Pero simplemente muchas veces acabamos casi dando más importancia a la comida sí, que que al estar juntos en sí, ¿no? Y al estar exacto, que a la disfrutando de ese momento. compañía, exacto. Y eso, pues, bueno, acaba siendo un problema, ¿no? Porque, bueno, hay personas que
no solo le dan más importancia, sino que es que no son capaces de focalizarse, ¿no? De escuchar atentamente la conversación, sino que están más pendientes de a ver qué hay en esa mesa, a ver qué puedo comer después, ¿no? Sí, a ver qué puede comer y también antes de la celebración, en vez de enfocarse en pues a ver cómo podemos hacer, ¿no? Para disfrutar juntos, el pensamiento siempre, ay, a ver qué platos preparo, a ver qué comida preparo, a Exacto. ver, ¿no? Que Sí, está sí. bien también pues preocuparse por la gente, a ver qué puede comer, si hay alguna cosa, ¿no? Pero no llegar al punto de incluso estar estresado o ansiedad, no, ay, a ver esto, a ver lo otro. Exacto, ¿no? Es como que al final como que te acabas amargando, ¿no? Sí, Tendría que ser un disfrute, acaba siendo un sufrimiento, ¿no? sí, tal cual, Efectivamente. Sí, 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 sí. sí. Y a ver, tenemos por aquí. Y entonces, ¿cómo podemos terminar con ese ciclo, ¿no? De que al final muchas veces, pues eso, cuando sentimos estrés o ansiedad, pues nos premiamos con comida y pues como lo he Ujú. hecho bien, pues me voy a comer una onza de chocolate, que no está mal, pero si es de manera inconsciente y luego nos sentimos culpables, entonces ¿cómo podemos solucionar o cortar este ciclo, ¿no? Para que no se vuelva a repetir. Ujú. Uno de los problemas es que es como que al final lo hacemos sin pensar, ¿no? Como dices tú, de manera inconsciente. Es como que vamos con el piloto automático y ya hemos practicado tantas veces esto, ¿no? El hecho Sí, de premiarnos con comida que ya ni lo piensas, es que para ti ya está clarísimo, ¿no? sí. Entonces es aquello de pararnos y ver exactamente, ¿no? Cuál es el impacto que está teniendo en Cómo nuestra está vida, afectando nuestra vida, ¿no? ¿no? Eso. El hecho de que cada vez que haya algo que celebrar o cada vez que estemos tristes, pues que vayamos a compensarlo con comida, ¿no? Claro, Es eso es. como, sí, es como un condicionamiento que al final, ¿no? Cuanto más practicas una cosa, más buena acabas siendo haciendo esa cosa, ¿no? Y es como que me siento mal, como, me siento peor, vuelvo a comer, ¿no? Sí, O me siento bien, no quiero hacerlo, pero vuelvo a hacerlo, ¿no? Entonces, Exacto, pues sí, sí, ir poco a poco trabajando el condicionamiento ese, ¿no? Lo de exacto. al final, como en el ejemplo, ¿no? De los perros de Pablo, que también lo suelo contar yo con la ansiedad, que Sí, tocan la campana y asocian la comida a salivar. Y llega un momento que simplemente cuando tocan la campana empiezan a salivar sin siquiera haber comida, ¿no? eso es, ¿no? Eso es el condicionamiento y después la segunda parte es, ¿no? Es como lo aprendido y es desaprender, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues suena la campanita, pero ya no está la comida, con lo cual ese deseo, ese babeo, bueno, al principio sigue estando, es decir, Sí, el perro por condicionamiento sigue babeando esperando a que llegue esa comida, pero al sí, final, cuando ya unas cuantas veces no le traes la comida después de sonar la campanita, es como que el perro ya entiende que no hay comida detrás y deja de babear, ¿no? Pues sería un poquito eso, ¿no? El desaprender y aprender. tal cual, sí. Entonces, claro, eso requiere pasar por esa fase de un poco extraña, muy incómoda, de decir, Buah, tengo muchas ganas de comer esto, porque es lo que has hecho toda la vida, Claro, no, en decir, no, pues ahora no. claro, eso es. Y tampoco igual cortarlo de golpe, sino también ir poco a poco el proceso, porque también igual muchas personas cuando de repente pues también quieren perder peso o quieren cortar esto de raíz, y dicen, no, pues de raíz, ¿no? Y hay algunas personas que sí, pero otras personas que igual tienen que ir haciendo un proceso poco a poco y ir pues Exacto. bajando la cantidad hasta que pues también el cerebro se va acostumbrando, porque también eso segrega pues hormonas, ¿no? En el cerebro de pues yo que sé, estás mal, te comes un trozo de chocolate y si en ese momento justo tienes, pues sientes serotonina o te sientes bien, pero luego viene lo que dices, que te sientes culpable y todas estas Claro, y esa emociones. culpabilidad te lleva a comer más, ¿no? Claro, sí. Y, Es básico el romper y como tú dices, ¿no? Al final es un proceso como muy respetuoso, ¿no? y también que vaya acorde con la persona y sus ritmos, ¿no? Porque cada Y que la persona es persona sea respetuosa consigo misma, que muchas veces bien. no solo es elegir un proceso respetuoso, sino que esa persona no tenga prisa por perder todos esos kilos lo antes posible, que esto es algo que veo mucho, ¿no? Que hay como esa necesidad de cuanto antes me lo quite de encima mejor. Sí. En realidad allí no es mejor que aquí, ¿no? Es Y, algo que siempre les explico, ¿no? No por perder 20 kilos, allí no vas a tener ningún tipo de problema. Allí tendrás otros problemas, quizás no sí, relacionados con el peso, pero la vida seguirá siendo 50-50, ¿no? 50% positiva, 50% negativa, ¿no? claro, el punto es el aprender todos esos hábitos saludables, el Exacto. sentirte a gusto, el Eso es. autoconocerte para llevar eso a cabo, o sea, poder seguir tu vida de esa manera y sentirte a gusto contigo para que no vuelvan a venir pues atracones o comer por también hambre emocional, ¿no? Que también es otro tema que suele ocurrir, ¿no? Que muchas veces
no comemos por hambre real, sino por emociones. Exacto, exacto. Y de hecho es que pienso que para muchas personas, la gran mayoría de veces comen por hambre emocional, ¿no? Sí, Es decir, que se encuentran en una situación concreta en las que ellas piensan que sienten hambre real, pero en realidad no es hambre real, ¿no? Sino que es hambre emocional. Esto es algo que tienen que aprender a distinguir muy bien. claro. Porque realmente cuando se empiezan a dar cuenta, ¿no?, de que en realidad lo que están sintiendo no es hambre real, fisiológica, sino que es un hambre emocional, se dan Sí. cuenta de cuánto de más han estado comiendo, ¿no? Claro, porque muchas veces igual, pues cuando te viene la emoción es como que el hambre viene o sea, el hambre emocional al final yo creo que viene como de golpe, ¿no? O sea, que no es algo que viene, que aparece poco a poco Exacto. y El hambre emocional normalmente suele estar precipitado por un estímulo visual, un sí, olor, o puede ser, sí, normalmente son estas dos, o un contexto emocional particular, ¿no? Por ejemplo, estoy aburrida en casa, sí. ¿no? Y de repente como que te acuerdas de esas galletas, ¿no? O estoy estresada después de un Sí, día en el duro en trabajo, ¿no? casa. Mítico, estoy estresado y como inconscientemente te pones a o ves que Sí, tienes ahí delante, yo qué sé, una barrita o chocolate o esto me va normalmente a ayudar a sentirme mejor, ¿no? Es sí, como necesito relajarme, este es mi momento, ¿no? Es sí, todo ese tipo de diálogo interno que en ese momento te está generando el exceso de deseo por comer aquello, ¿no? Es como ese antojo que sí, suena, o sea, a diferencia del hambre real, el hambre emocional es como muy intenso, es como dices tú, ¿no? Es como que viene de golpe, yo llamo un tsunami, ¿no? Digo que todo sí. está tranquilo y de repente, pum, aparece esta ola grande, ¿no? Es una muy Mm, intensa, muy fuerte y muy irresistible, ¿no? Eso es lo que mm. hace que los antojos, pues a veces sea una de las partes más difíciles de vencer, porque realmente la sensación es casi como de vida o muerte, ¿no? Es aquello de, es algo que Sí, tienes que responder ya y tienes que sí. comer, porque si O no parece... como o me muero así, o sea, Total, total, ¿no? En cambio, el hambre real, fisiológico, es sí. algo más que llega como una ola, ¿no? O sea, empiezas a Y notar que más tienes sutil, ¿no? Empiezas sensaciones. poco a poco a sentir, pues Exacto, así, pues llega como la sensación, ah, pues poco a poco se me está vaciando el estómago, ¿no? Y te va poco a poco dando la señal al cerebro, exacto. pero puedes tú, por ejemplo, esperar o que no es algo que tiene que ser ya sí o sí, o sea, que porque si esperas media hora, bueno, pues voy poco a poco preparando o ahora cuando vuelva del paseo voy a preparar la comida y no pasa nada, no es algo que estés así pasando y dices, no, es que me tengo que comer una... Es que normalmente también es dulce, ¿no? Porque normalmente cuando llega el hambre emocional suele ser de dulce, no te entra, pues me voy a comer un plato de verduras, pues No, calabacines no. Normalmente no suele dar por ahí, ¿no? Es sí, mucho de dulce o de salado. Todo sí. lo que sean procesados, eso es lo que te va. O sea, esa es otra de las distinciones, ¿no? Es como una preferencia a un tipo de alimento. En cambio, cuando tienes hambre real, es que te da igual comerte una magdalena que un brócoli, vamos, que es Sí, que o una tienes manzana o o lo que sea, sea, ¿no? Y esto sí. que comentabas justo ahora sobre el hambre, ¿no? Yo siempre digo que el hambre nunca es una urgencia. Mm, Me parece que tenemos hambre y Dios mío, tengo que comer porque si no después puede pasar algo, ¿no? Sobre todo sí, personas que ya tienen un problema de exceso de peso, no sí. es ningún problema. No es ningún problema, porque al final las reservas de energía están ahí, ¿no? No, Entonces, exacto, hombre, ¿no? si no está acostumbrada la persona igual a estar tanto tiempo sin comer, pues tampoco que esté, no sé, ayuno de... Porque hay muchas personas que igual luego lo compensan, pues no, he comido mogollón, ahora voy a estar un Exacto. día sin comer o hago un ayuno, que el ayuno intermitente está bien, pero usándolo con cabeza, ¿no? Y no por algo que sea como privarte de comer o como, Compensatorio. sí, Ujú, como eso es. compensatorio, Eso es. como... Sí, Sí, sí. Es sí. esto, ¿no? Es desde dónde haces las cosas, ¿no? Porque es lo que decías tú, muchas veces el ayuno, y esto lo he visto mucho, pues es que ayer me pasé un poquito con la cena, pues nada, mañana no desayuno, ¿no? Claro, Ese es tipo también verlo desde otro enfoque, ¿vale? Ayer comí más por la cena, bueno, pues igual a la mañana no tengo tanto hambre, pues espera un poco más y en la comida pues ya como, no hacerlo desde el pensamiento de privarme, sino el pensamiento de autoconocimiento, de escuchar a mi cuerpo, bueno, he comido un poco escucha más, tu pues igual a la mañana no tengo hambre, pues me espero a un poco más tarde o a la comida o cuerpo. vamos, escuchar al cuerpo cuando te pide alimento, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es reconectar con tu cuerpo, en Tal cual. definitiva. Lo Sí, que pasa que es esto, que muchas personas no entienden las señales de su cuerpo, no saben identificar
lo que es, ¿no? De entrada distinguir el hambre real del hambre emocional y cómo distinguir el hambre real incluso de la sed, porque la señal es muy parecida, ¿no? También normalmente suelen decir que beber un vaso de agua, ¿no? Y si Exacto. te pasa es que era sed y si no, pues Yo es es lo que hambre. digo, es decir, ¿tienes hambre? ¿Te parece que es hambre real? Bébete un vaso de agua, espera 5 minutos. Si ya Sí, no tienes más hambre, significaba que era sed. sí, Y si sigues teniendo hambre, pues tú eliges, ¿no? ¿Qué es lo que ¿no? quieres hacer? Puedes comer o puedes no comer. Yo cuando, un pequeño inciso respecto al tema de que el hambre nunca es una emergencia. Me refería sobre todo a casos en que dices, bueno, es que hace 4 horas que he comido y tengo Sí, hambre otra vez, ¿no? Tranquila, o sea, tranquila que sí, reservas que no va a pasar nada, sí. 4 horas, ¿no? Después ya el tema de los ayunos, esto ya es muy individual, depende de cada persona y hay que ir paulatinamente, o sea, es Y algo que poco a ya... poco, ¿no? De si estás Exacto, acostumbrado a comer cada 4 horas, de repente no puedes hacer un ayuno de oh, 16 horas porque efectivamente. de que estés acompañado por un profesional y te esté vigilando, que hay igual personas pues que dicen, bueno, pues voy a hacer ahora, aunque no haya hecho nunca, pero está al lado un profesional que le está pues atendiendo, pues midiendo la tensión o también la glucosa, ¿sabes? Para que no, pues, bueno, esto entiendes tú mejor, ¿no? De los picos Sí, de sí, sí, glucosa, que baja la glucosa, sí. el azúcar y todo, y hay que tener Sí, cuidado. esto sobre todo es cuando, o sea, referente a ayunos muy prolongados, ¿no? Por Sí, hacer un ayuno intermitente de 16 horas no sí. es muy difícil, pero es lo que tú dices, ¿no? Es decir, si esta persona por las noches lo máximo que llega es hacer, ¿no? Por costumbre, 8 horas, pues Mm. bueno, hay que ir incrementando poquito a poquito, ¿no? Yo siempre digo, pues bueno, adelanta un poquito la cena, retrasa un poquito el desayuno y siempre conecta con tu cuerpo. Es decir, si tú notas que realmente esto es un sufrimiento para ti, pues es que igual el ayuno no es para ti, ¿no? Claro, eso es, y al final escucharte, porque hay muchas personas pues que igual por patología o lo que sea les mandan y al final terminan pues haciendo las Exacto. comidas porque están escuchando a su cuerpo y para su organismo pues es mejor. Por ejemplo, como te he comentado alguna vez, en mi caso para mi organismo es mejor hacer el ayuno intermitente pues porque comer 2 veces y escuchar a mi cuerpo y saciarme, ¿no? Pero para otra persona pues prefiere ir a comer en menos cantidades porque no es capaz de pues igual de comer mayor cantidad y le viene mejor y es como se siente mejor. Al final, pues eso, autoconocimiento, ¿no? Totalmente, totalmente. Y también va muy ligado el estilo de vida, ¿no? Y también el estilo de vida, ¿no? Si, pues no lo sé, por ejemplo, si estás trabajando desayunas por la mañana y luego tienes que ir al trabajo, pues depende de la persona si se puede llevar también la comida al trabajo o puede tener ahí tiempos. Al final es también siempre apañar horarios, no puedes siempre, no, pues ahora no tengo hambre y justo estás en medio de una reunión, pues evidentemente no puedes en medio de la Claro. reunión ponerte, o sea, siempre también un poco, pues eso, lo que dices, acompañarlo al día a día. Ujú. Una de las ventajas del ayuno intermitente es que es una oportunidad muy buena para reconectar con tu sensación de hambre, para que Mm, tú identifiques cómo es el hambre. Y esto hay muchas clientas que se sorprenden, ¿no? sí, Porque dicen, no, no, al principio me dicen, claro que sé lo que es el hambre real, ya, ¿no? Con un par de sesiones ya dicen, sí, sí, sé perfectamente que aquello era hambre real. Y cuando mm, empiezan con el ayuno intermitente, me dicen, wow, me doy cuenta que sí, seguramente era hambre real, pero ahora sé realmente lo que es hambre, ¿no? ¿no? Si se dan cuenta que en ese momento, Exacto, ¿no? Y dice, esa sensación como un poco más pesada, pero es algo que es como tranquilo, es exactamente como una ola, ¿no? sí, como tranquilo que se va acercando y ya cuando se acerca el momento de comer, bueno, incluso ya cuando empiezas a oler la comida ya como que te viene ya todavía incluso más hambre porque ya se está Exacto, preparando el cuerpo a que dentro de poco voy a comer, pues ya como, oye, pues aquí estoy, quiero exacto. alimento. Pero además es que en definitiva el hambre en sí lo que quiere decir es, el mensaje del cuerpo es, ya no tengo energía en el torrente sanguíneo, voy a buscar en tu almacén de grasa, Mm, empezar a utilizar esa grasa almacenada en sí. forma de energía. La voy a convertir de grasa a glucosa para ser utilizada en forma de Mm, energía. O sea, si vamos ¿no? Si vamos hacia atrás en el tiempo, tiempos ancestrales, sí, tiene todo su sentido, ¿no? Tener esta señal de hambre de vez en claro, cuando, porque era como decirnos, oye, vete a cazar, no, claro que si no sea no, inmediatamente, pero vete ya a cazar porque aquí no hay energía, voy simplemente a buscar lo que tenemos en el almacén, pero sí. ponte las pilas, ¿no? Ahora, hoy en día, con esta abundancia de comida que tenemos,
pues como que no tiene mucho sentido responder de la manera que respondemos, como si realmente fuera una emergencia y a ver si me voy a marear y me voy a caer, ¿no? Porque muchas veces también uno de esos miedos, ¿no? De si no desayuno, o como el desayuno es la Sí, comida más importante del día, si no desayunas, bueno, igual qué te tópico. sí. Y hasta que también no lo testas, bueno, cada persona es un mundo, ¿no? Pero si no lo testas, al final no lo sabes. Es como que lo tomamos ya como creencia del subconsciente y Claro. incluso a veces igual te pasa, pero simplemente porque ya tienes ahí el miedo o lo estás pensando y Yo era una de esas, es decir, yo siempre he predicado esto, que el desayuno es lo más importante, porque para mí tenía mucho sentido. Dices, tú te levantas, no tienes energía, ¿no? Desde el día anterior y tienes que estar activa y hacer muchas cosas, pues el sí. momento más importante es la comida más importante del día. Y yo era la que, como buena predicadora, pues yo me aplicaba. Y cuando empecé con ayuno intermitente, pues me di cuenta que es que en realidad, en cuanto, ¿no? Tú te das la oportunidad de decir, ¿tengo Sí. hambre realmente por las mañanas? Mm, Igual no tengo hambre. Y sí. entonces empiezas a decir, bueno, pues voy a comer cuando tenga hambre, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que en realidad puedes aguantar un ratito más por la mañana sin comer. Claro, no tienes por qué a las 7 de la mañana, no tienes por qué Claro, estar ya pero comiendo yo algo. decía, yo con la de pacientes que tenía cada día, o si trabajaba en el Claro. hospital, pues ya ni te cuento, ¿no? O Mm, sea, yo hacía, cuando estaba en el hospital, pues de 8 a 3 de la tarde, con lo cual yo llegaba a casa casi a las 4 de la tarde y no podía comer nada, porque allí en urgencias era, vamos, o sea, claro, imagino non-stop. detrás de otro, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Me levantaba, que además igual salía de la guardia que había terminado a las 10 de la noche, con lo cual yo había cenado casi a las 11, me había acostado a las 11:30, pues a las 7 arriba desayunar muchísimo, porque hasta las 4, 4:30 que llegaba a mi casa no podía comer. Y, Claro. o sea, comía sin hambre, a toda pastilla, ¿sabes? Además, más cantidad por el miedo a ver si después tengo hambre y Mm, no puedo, ¿no? hacer una pausa. Con lo cual es aquello que dices, cuánto, soy muy consciente ahora, ¿no? Durante la residencia y sobre todo cuando estaba en el hospital, lo inconsciente que era yo hacia mí misma, lo poco respetuosa que era, ¿no? sí, Eh, en ese con sentido, mis ¿no? necesidades vitales, ¿no? Porque al final es esto, ¿no? Sí, a mí me pasó también parecido. Yo también desayunaba siempre antes de ir a la uni a las 7 de la mañana y es que no me paré nunca a pensar, pero digo, pues igual no tengo hambre. Y un día empecé, pues digo, pues ya desayunaré más tarde entre Exacto. las clases. Y yo sin saber que era ayuno intermitente, y así yo simplemente no desayunaba en casa porque es que incluso notaba que me sentía mal, como que digo, ojo, pues porque en aquel entonces pues desayunaba pues mítico las tostadas con tu colaca, ¿sabes? O sea, Sí, sí, por supuesto. y y no desayunaba y digo, joder, si es que me siento mucho mejor. Y yo, qué cosa más rara. Y claro, luego ya desayunaba en la uni y eso, y bueno, como comía pues cosas que no me sentaban bien en aquel momento, pues no, pues todavía no estaba bien, pero me sentía mucho mejor que si desayunaba en casa. Entonces ya empecé como poco a poco, digo, pues voy a empezar poco a poco, ¿no? A escuchar a mi cuerpo y a ver qué pasa y no también no comer por ansiedad, ¿no? Porque al final estás en la uni, tienes, lo hemos comentado, un mogollón de estrés y no te estás escuchando, o sea, comes pues por impulsos Sí. Y lo que mm, es rápido, ¿no? O sea, y yo en la rápido, que ese es universidad, otro problema, exacto, ¿no? ¿no? Los Porque snacks que me he llegado a comer, aquello de, "Ah, estoy ya estudiando y siento que me está entrando el bajón, voy a sí, la máquina a comprarme un Kit Kat o cualquier cosa que sí, lleva tal chocolate, cual. un Kinder Sí, Bueno, lo típico. Y bueno, pues en aquel momento, aparte del placer, pues como que notas el subidón que tú te crees que es sí, energía, y sí, es energía, pero es una energía que dura muy poquito, ¿no? Porque dura luego, nada y yo me acuerdo que al de media hora así yo es que tengo otra vez hambre y te comías, te claro, ibas o tienes te el bajón, ¿no? sí, te pegaba como bajón y digo, jo, pero si acabo de comer tal cosa. Y claro, estabas también con la cosa de, joder, tampoco me puedo comer 4 Kit Kats, Exacto, ¿sabes? exacto. Y aparte, bueno, esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con las personas que tienen mucha ansiedad, Mm, precisamente el comer ese tipo de comida, ¿no? Que lo que sí, hace es ir a base de picos, ¿no? Al final, cuando tú vas a al base de final, snacks, ¿no? O mm, de mucho procesado o muchas harinas, también, sí. o la pasta, el arroz, ¿no? Que es Sí, como las refinadas o lo que es la pasta, sí. exacto, ¿no? Pues esto te da un pico, un subidón de energía, pero luego al cabo de 2, 3 horas sientes hambre y luego pues lo típico, un Kit Kat, venga, me siento mejor, vuelvo a bajar, ¿no? Sí, otra Y esto vez. no solo afecta a nivel de energía, a nivel de claridad mental, sino también a nivel del humor, ¿no? Tú también Sí, puedes estar, hay personas que experimentan pues como casi una euforia, excitación o incluso agresividad
Sí. después de tomar azúcar, ¿no? Y luego al contrario, están como desinfladas, ¿no? Que igual muchas veces incluso el comer de esa manera es lo que genera la ansiedad, ¿no? El Exacto, estrés, es como que exacto. lo alimenta. Ujú, eso es, eso Ah, es. Y esto es un feedback que tengo mucho, ¿no? De mis clientes cuando ya empiezan a reducir el azúcar y todo lo que son refinados, o sea, granos refinados, etcétera. Me dicen, sí. wow, es que me siento súper bien, como más calmada, es como que todo está más tranquilo, me siento con más energía y simplemente lo único que han hecho es esto. Sí, el eliminar, pues eso, harinas refinadas o azúcares o simplemente quitando los Procesados. ultraprocesados, yo creo que Exacto. ya se Sí, nota. Sí, exacto, exacto. Sí, sí. qué pasada. Es que es todo un mundo. Es muy importante. Realmente Sí, la comida o sea, impacta a muchos niveles, ¿no? El sí. problema de hoy en día es la cantidad de atributos que le damos a la comida, Sí, ¿no? y el tener también una buena relación con la comida, ¿no? Exacto. Porque al final, si, pues eso, si no nos escuchamos, si ves comida adelante y dices, o en los buffets también en los hoteles, ¿no? Ves comida adelante y es como, es que me tengo que comer todo, ¿sabes? No, El en ese momento, restaurante típico, los ¿no? restaurantes, Ya que sí, pago dinero, ¿no? Pero yo sí, siempre hago la misma reflexión, es decir, tú vas a un restaurante para tener una experiencia que en realidad no solo es el momento en el que comes, sino que mm, es también después, ¿no? El cómo te encuentras después, porque ir a un buen restaurante, gastarte X dinero y después de comer sentirte fatal, súper llena, que no puedes ni levantarte de la silla y estar sí, como medio adormilada a media tarde, claro, dices, merece pero la para pena, eso no pago, ¿sabes? sí. O Tal sea, cual, es que y muchas veces también en comidas pues navideñas o tal, que va la gente a comer y dice, es que me he llenado ya, yo creo que ya ni ceno, ya no, ¿sabes? Como que eh, está la gente súper llena y sí, bueno, todo eso son signos de una mala relación con la comida, ¿no? El mala hecho relación con la de comida. intentar compensar, el hecho de comer a escondidas, ¿no? El hecho de estar, también el hecho de estar obsesionada con la comida, ¿no? Es decir, que, ¿qué voy a comer? ¿Qué he comido? ¿Qué comeré? ¿Qué podría haber comido? Qué bueno que estaba aquello, ¿no? O obsesionada con contar calorías, También macros, puntos, ¿no? Al final. otro problema, ¿no? El cuando, sobre todo en dietas o así restrictivas, ¿no? Porque el Ujú. contar calorías y todo, y al final lo único que haces es tener menos energía también, y estás peor de humor, no tienes, ves que no alcanzas, no, pues yo qué sé, estás más cansado, ¿no? Y es también como que alimenta también un poco pues la ansiedad y el estrés, ¿no? Claro. Porque, oye, yo quiero hacer, pero no puedo porque no me siento bien pero tengo que adelgazar, pero ¿no? Es como Bueno, un poco. acabas estresando a tu cuerpo, ¿no? Sí, Y eso es lo que pasa. Es decir, si tú te estresas, tus niveles de cortisol van a aumentar. El mm, cortisol es la hormona del estrés. sí, Entonces, si tú no estás bien, si tú estás forzando a tu cuerpo a comer mucho menos de lo que tú necesitas porque quieres perder peso o incluso hacer ayunos, ¿no? Eso es una de los, para mí, contraindicaciones del ayuno. Si estás pasando por una fase de estrés emocional importante, no hagas ayuno, porque tu sí, estrés emocional ya está liberando más cortisol. Si además haces un ayuno, vas a claro, liberar más, con lo cual al final lo que ganas por una parte lo pierdes por el efecto del cortisol. Este sí, cortisol, en definitiva, nos prepara para la huida. ¿Y qué es lo que mm, hace? Pues liberar mucha cantidad de energía en el torrente sanguíneo precisamente para poder escapar de la presa, del depredador. sí, claro. El problema es Entonces, que no hay un depredador delante, pero claro, tiempo atrás tenía sentido porque en aquel momento corrías mucho, o sea, había como esa fase de ejercicio exhaustivo, entonces esa energía se consumía en ese momento, pero a sí, día de hoy el estrés que tenemos es más psicológico, es más de estar sentada, ¿no? Precisamente lo que hay ahora es mucho decalaje entre la actividad mental, todo muy ah, rápido, multitasking y tengo que hacer y atender a mil cosas y estamos más quietos que nunca, ¿no? Entonces, sí, claro, toda esa energía que se libera va a ser almacenada en forma de grasa, con lo cual el estrés, por eso el estrés engorda, claro que engorda. claro, porque si pasas luego mucho tiempo sentado, pues esa energía que ha liberado no se gasta, entonces Consume, pues, claro. Ujú. claro. Y entonces, ¿cómo podemos evitar caer en estas dietas, ¿no? Porque al final, pues, si empeora la ansiedad y liberan estrés, ¿qué otra solución puede haber para...?
Bueno, yo pienso que es, o sea, de entrada, huir de todo aquello que suene a dieta milagro, a te ayuda a perder 30 kilos en 2 meses, ¿no? O sea, es que no hay atajo para la pérdida de peso, sobre todo pérdida de peso a largo plazo. Mm, Porque pérdida de peso a largo plazo significa que tienes que cambiar tus hábitos de vida y eso no se hace de la noche a la mañana. Y además también, tú cambias el hábito de vida, pero no vas a ver resultados de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué claro. hace mucha gente? Tenemos tanta prisa por perder esos kilos pensando que así nos sentiremos mejor cuando en realidad no es así, que pues hacemos bestialidades como pues restricción calórica, ayunos, bueno, fuera sin ningún tipo de control, Sí, pasar mucha hambre y esto, bueno, cuando haces esto tú tiras de la fuerza de voluntad. El problema es que la fuerza de voluntad es siempre limitada. claro, Es se una termina y energía que se entonces acaba. el papel también de las emociones, ¿no? Y la gestión emocional, Exacto. porque ahí es, digamos, estamos haciendo todo lo contrario. Por una parte intentas hacer una cosa, pero entonces estás empeorando también pues tu bienestar mental, ¿no? Entonces, Realmente, sí, porque pasas hambre, lo pasas mal, te sientes fatigada, pero además tienes que pues, seguir, la vida continúa, ¿no? Tienes que atender a muchas cosas sí, y bueno, que es que no es la manera, ¿no? Entonces es un proceso, yo pienso siempre en elegir un proceso que sea respetuoso y tú también ponerte en esta, ¿no? Desde esta posición de respeto a mi cuerpo, tardaré más, tardaré menos y al final, eso que digo siempre, es decir, las pequeñas acciones de cada día, tal esto es cual. lo único que si tú lo mantienes cada día, es que el Sí. resultado en la báscula, que no es más que un resultado, no es una Y es manera de un número medir el al final. proceso, Al final ¿vale? es Va a llegar, es que es inevitable, ¿no? Y muchas veces damos todo el poder a la báscula, nos subimos un día pensando que a ver si he perdido ese kilo y resulta que te sale un +2 y +2 kilos, Dios mío, ¿no? Y es como que ya entras en ese drama de, no, claro, es que nunca me ha y de funcionado, es que esto no es obsesión, ¿no? posible. De a ver si hay esto, por qué, que he comido mal, ¿no? Y es Sí, entonces es la pizza aquí y el cachito de pizza extra que me comí. Dices, ¿cómo te va a engordar 2 kilos de grasa? Que de entrada no son 2 kilos de grasa, sino que la báscula mide muchas otras cosas, ¿no? Sobre todo el estado de hidratación o de también, retención de líquidos. Esto es lo que hace variar enormemente la también si cifra estás de bien la báscula. hidratado y bebes bien agua, ¿no? Si estás Sí, estreñida, pues vas a pesar más evidentemente, también, ¿no? Si te va a venir o la regla, vas a retener más líquidos, con lo cual lo mismo. ¿No? también, Entonces, al final es aprender a mirar la báscula no como medida de proceso, sino de progreso, sino más bien de resultado, pero sí, sin que eso sea tu obsesión. Es decir, si tú sigues focalizada haciendo estas acciones, planificando tus comidas antes de tiempo, ceñirte al plan y luego hacer evaluaciones, pero no desde el juicio, sino cuando, oye, has comido más de la cuenta, pues, ¿qué puedo aprender de ahí, ¿no? Y claro, después incluso procesar tus igual emociones. incluso igual es hasta mejor hasta el final del proceso, cuando estás llegando al final, el no subirte a la báscula, ¿no? Como el ir sintiéndolo tú en tu cuerpo el proceso, porque al final, pues en la ropa se nota, por ejemplo, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. tampoco, o sea, más medida que decir, joder, pues bajo una talla de pantalón o, ¿sabes? No sé, el medirlo de otra manera que no sea Sí, algo tan como un número que, porque al final puedes estar haciendo ejercicio y estás cogiendo músculo y pesas exacto. músculo. O Eso es, sea, eso es, eso es. Sobre todo al principio, cuando empiezas a retomar una actividad física, sobre todo lo que es ejercicio de fuerza, que ahora está sí, muy de moda, el HIIT y todo esto, sí, pues las primeras semanas tus músculos pues como que van a absorber más agua porque están como cambiando su estructura, ¿no? Entonces de claro, repente la gente dice, de no ostras, hacer necesitan, sí, 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 sí. Yo siempre digo que medidas de progreso para mí es las pequeñas acciones diarias o, por ejemplo, el hecho de que cuando tú cometes un error, ¿no? Pues escribir sobre ello, pero también, pero como para conocerte y para saber cómo exacto, puedes gestionar la próxima vez y no como eso culpabilizarte, mira es, lo que has hecho, eso siempre verlo es. desde, Desde la óptica positiva, ¿no? sí, Desde de la parte positiva y de del conocerte y de... autocuidado, exacto, ¿no? O, por ejemplo, simplemente el hecho de, oye, dormir media hora más, eso ya es algo que te Sí, puede ayudar, ¿no? O el hecho de salir a caminar en lugar de, yo qué sé, 20 minutos después de comer.
Sí, que son pequeñas cosas que se pueden hacer porque, pues, como dices, muchas veces, pues, como, pues, yo qué sé, me tiro en el sofá porque no tengo ganas, pero Exacto, luego dices, bueno, me obligo, entre comillas, a dar un paseo y dices: "Jo, es que me ha venido genial, me siento mejor", ¿no? O sea, exacto. muchas veces es empezar el coger la rutina, ¿no? El coger nuevos hábitos y que se nota el cambio. Sí, sí. Sí, qué guay. Sí, la verdad es que hay Sí, mucho. Hay muchos cambios que hacer, pero luego si lo piensas bien, son cambios que son, es como de sentido común, ¿no? Es decir, cuando sí. te das cuenta dices, o sea, no te has dado cuenta hasta entonces porque vas como con el piloto automático. Sí, es que muchas veces, pues eso, vamos en piloto automático y no te paras a pensar en, pues, en cosas que puedes hacer, que son pequeños cambios, ¿no? Pero al final, pues también necesitas una profesional, pues que te acompañe y que te guíe un poco, porque también hay fuera tanta información que si hace esto, que si la dieta no sé qué, no, que si solo con el ejercicio tal, que si, ¿no? Al final tienes 20.000 cosas y también pues la mente pues no sabe muy bien. Entonces está bien pues como tú, ¿no? Que lo trabajas paso a paso y haces con tu metodología un proceso, ¿no? Para que integren pues todos esos hábitos y enseñarles también pues qué comer o cómo, bueno, cómo lo haces, ¿no? Exacto, ¿no? Y una de las cosas más importantes, porque al final fíjate que el decir qué comer, qué no comer, todo esto es muy fácil y, o sea, la Sí, mayor parte de personas que llegan a mí ya han perdido peso, ya saben lo que tienen que hacer para sí, perder peso. El problema es que no lo hacen o lo hacen al principio y luego como que se sí. abandonan, ¿no? Entonces es Desde ahí la cuando motivación realmente igual tiene esa, ¿no? sentido También. el acompañamiento, ¿no? Sí, el tener acompañamiento y Exacto. el ir viendo que van poquito paso a paso, que no ver, digamos, el quiero perder, no sé, 20 kilos, sino el decir, oye, pues cada semana he perdido medio, ¿sabes? Como ir celebrando también Exacto. esos mini Celebrar. hitos, pero no con comida, No, sino no, con no. voy a dedicarme pues una tarde de autocuidado leyendo un libro o Eso voy es. a ir el fin de semana a hacer una excursión, no sé, algo especial que me haga ilusión, pero no, también el empezar a desasociar la comida de premio, ¿no? Exacto. Ahí has dado en el clavo, ¿no? El aprender a celebrar con cosas que no sea algo externo, con Sí, cosas que estén a tu alcance en cualquier momento, ¿no? Es sí, lo que te has comentado. Oye, 10 minutos al sol, sin hacer nada. sí, Dormir un ratito más, escuchar la música que te gusta y ver esto como un regalo que te haces. Si es sí, que al final no hace falta que sea, ¿me entiendes? Ni que te gastes dinero, ni que vayas a comer algo, ni que te tengas que tomar una copa, que lo puedes hacer si quieres, pero cuando sí. esto es algo demasiado recurrente acaba siendo un problema. Acaba siendo un problema y también luego tampoco lo ves como algo especial, ¿no? Porque si Pero no no lo lo haces valoras. una vez al mes, dices, bueno, pues voy a hacer, es como que te hace ilusión y dices, ay, bueno, tal, no sé, y ya lo haces desde las ganas, ¿no? Y desde el amor a ti, no desde, jo, pues lo tengo que hacer, o bueno, pues que vamos siempre, o no sé, ¿sabes? Desde la costumbre, Sí. digamos, ¿no? Se pierde, sino un poco esa magia, digamos, de... Exacto, Mm, exacto. Sí, 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 sí. sí, Muy bien, muy bien. qué guay, qué interesante. Sí, es muy, muy interesante, la verdad. Es muy interesante y lo mejor es el, ¿no? Cuando ellas se ven capaces de hacerlo, porque es un proceso que es sostenible, ¿no? No es algo irrealista ni nada por el estilo. Es decir, que yo les enseño a planificar y Sí, las reglas son que haya siempre cosas que te gusten, que sea realista. O sea, y que algo que, cuando digo realista, es que cada acción que ellas tomen, que sea algo que podrían hacer a largo plazo. No es sí, aquello de no decir, sé, ay, algo luego a un corto mes plazo que pierdo hagan peso y ahora. después cuando ya llego a mi peso, ala, Sí, que algo que Sancho puedan ir Castilla, ¿no? sostener y que y que lo disfruten también, ¿no? Que disfruten de ese proceso. Desde ese autocuidado, ¿no? Mm, Porque muchas veces el problema que hay también a la hora de perder peso es desde el sitio desde el que lo hacen, ¿no? Muchas veces es el odio a sí mismas, ¿no? sí, Muchas de ellas es que no se miran ni al espejo, mm, soportan lo que ven, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas un proceso de pérdida de peso desde ese punto de odio mi sí, cuerpo, no me gusto o quiero cambiar ya esto, ¿no? Desde esa, es como algo muy forzado, como mucha resistencia, ¿no? No tiene sí. nada que ver Pero con hacerlo desde el un amor a ti abordaje misma. desde, oye, pues voy a empezar a cuidar a mi cuerpo, ¿no? Sí, Empezar a eso también. mirarme y a tener esa mirada apreciativa, ¿no? O sea, es Mm, pasar como desde odio a mi cuerpo a tengo un cuerpo,
aprecio mi cuerpo, respeto mi cuerpo y amo a mi cuerpo, ¿no? Entonces, cuando la persona va transitando, estos son los estadios por los que vamos transitando hasta que pierde el peso, Sí. ¿no? Es como, y esto es como un cambio de paradigma, ¿no? Porque muchas piensan, no, amaré a mi cuerpo cuando pierda los 30 kilos. Mm. No, no, no. Es que precisamente apreciar tu cuerpo, o sea, de entrada y aceptar dónde estás, ¿no? El Claro. cuerpo que tienes, Al final es tu apreciarlo. cuerpo, ¿no? O sea, es Exacto. Es aceptarlo. mucho más que grasa, ¿no? Sí, Me parece como que solo ves lo que no te gusta, ¿no? Entonces es empezar a apreciar lo que, aceptar, apreciar y luego amar. Algunas personas no llegan a amarse, pero simplemente con la aceptación y un poquito sí, de apreciación, ya, pues bueno, la energía que nutre esas acciones que tú haces es sí. una energía pues desde el autocuidado, desde el autoamor, es como Sí, mucho más sostenible a largo plazo, ¿no? Y es como que lo desde el disfrutas amor al más, final te ¿no? puedes sostener a largo tiempo, porque también Exacto. una de las cosas, ¿no? De cuando yo pues trabajo pues con temas de ansiedad y así, ¿no? Y relacionado con el peso es, por ejemplo, si dices quiero perder peso, al final siempre vas a estar buscando los kilos que has perdido, ¿no? En vez de ver la parte de, joder, lo que he ganado con Exacto. todo este proceso, En ¿no? calidad de vida, en cómo me siento yo a nivel emocional, o sea, es que una persona completamente diferente, ¿no? Claro, Bueno, es un poco el paradigma que hemos tenido hasta ahora de la pérdida de peso, ¿no? El mirar y utilizar la báscula para esto y como que solo se mira, se tiene en cuenta lo que pones en el plato y lo demás es irrelevante, ¿no? Cuando en realidad lo demás es casi lo más importante. Porque sí. si tú tienes la cabeza bien alineada, Mm. no te cuesta nada poner, ¿no? Por Como eso. bien. Si tú te sientes en paz, estás tranquila, respetas, Quieres aprecias a tu cuerpo, es que te cuesta cero esfuerzo. Y también ser capaz de gestionar las emociones, ¿no? Y lo que pasa en el día a día, pues también con bajos de niveles de estrés, ¿no? El poder Sí, gestionar todas las situaciones, pues también exacto. ayuda luego, ¿no? O sea, al final es incluso, no digamos lo más importante, pero es una... Es para mí es el efecto secundario del proceso, la pérdida de peso a largo plazo. Pero es eso, hay que pasar por ese, ¿no? Ese por cambio de todas las identidad, etapas, sí, esa manera de relacionarte con la comida, que no deja de ser un poco, pues, todo, quitar todos esos atributos sí, a la comida, dejar de darle tanto poder y retomar tú el poder que tienes, sí, porque es que tenemos mucho más poder de lo que sí, pensamos, ¿no? Solo con sí. la capacidad de manejo mental que tenemos, pero para ello primero tienes que ser consciente del impacto que tienen tu diálogo interno en tu vida real, ¿no? Pues sí, y todo lo que queda también en el subconsciente, ¿no? El ir trabajando todas esas Las creencias creencias limitantes, sí, sí, que al final una creencia no es más que un pensamiento que te has repetido muchas veces y que al final como que lo has integrado como tuyo, ¿no? Pero bueno, o que eres tú, ¿no? Y lo reconoces como tu identidad, pero es que no eres tú ese pensamiento, ¿no? exacto, exacto, ¿no? Pero bueno, esto a veces cuesta porque para la persona implica, ¿no? Dejar una parte de su identidad, ¿no? Sí. Pero bueno, esto se trabaja, es decir, Al final, más que dejar es transformarse, ¿no? Porque al final estamos en continua transformación y exacto. movimiento y si nos quedamos estancados en el mismo sitio, pues tampoco avanzamos. Entonces también es verlo desde el proceso, jo, pues vamos avanzando en convertirnos nuestra mejor versión de nosotros, en sentirnos mejor, ¿no? Entonces también es parte del proceso el ir dejando atrás esas creencias y todos esos pensamientos que nos paran y nos frenan, ¿no? Sí, sí. En Sí, sí, avanzar. pero a veces no es tan evidente, ¿eh? No es tan evidente porque hay personas como que se definen. Ayer, por ejemplo, hablaba con una mujer que me decía, es que claro, a mí cuando me dicen planificar las comidas, yo no quiero planificar porque yo soy una persona espontánea, ¿no? Y yo le dije, Mm, ¿pero qué quiere decir una persona espontánea? Hombre, pues que para mí, si me dices que planifique las cosas, mm. pues como que va a ser muy duro para mí. Y digo, sí, y digo, tú cuando piensas eso, ¿no? Que va a ser muy duro para ti, ¿cómo te sientes, no? Me decía, pues me siento privada. ¿Y qué cosas haces cuando te sientes privada? Pues dejo de hacer el ejercicio, no planifico, estoy todo el día pensando en exceso, ¿no? O sea, al final acababa haciendo cosas que confirmaba que ella misma se lo estaba haciendo más difícil, Sí, ¿no? Entonces aquí decir, realmente, o sea, ¿cuál es el beneficio de decirte a ti misma que eres espontánea, ¿no? Y que esto te va a ser eh, un proceso difícil, ¿no? En realidad pensamos que nos sentimos privadas por el proceso en sí y sí. nos sentimos privadas por lo que nos contamos, ¿no? No, Por es lo que que yo soy decimos una a persona nosotras, sí. espontánea, ¿no?
Esto Si va a yo ser soy así, entonces no puedo comportarme así porque entonces va en exacto. contra de mi ¿No? pensamiento. Entonces yo le dije, digo, ¿qué otras maneras tienes de ser espontánea? Es decir, no te estoy diciendo que dejes de ser espontánea en todos los aspectos, pero ¿en qué otras maneras puedes ser espontánea, pero en la comida quizás no te interese tanto? Claro, es que Entonces, hay muchos también aspectos de la vida. Entonces puedes ser espontánea en, por ejemplo, pues quedar con tus amigos, pues te dicen de repente claro, a las 5 de la tarde, en una hora puedes, pues no tengo nada que hacer, pues voy, ¿no? Y estás claro, siendo espontáneo. exactamente. Sí, 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 sí. 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 Qué bien, Vanessa. Oye, pues muy, muy interesante esta conversación que hemos tenido. Después Sí, de todos los problemas con Instagram, espero que sí, espero que haya quedado este bien grabado se está y grabando, o sea que sí, genial. muy bien. Y las personas que estén visualizando este vídeo, pues si tenéis alguna pregunta o algo, lo Claro, ponéis podéis en dejarlas comentarios. luego en Exacto. comentarios y Y perdonar por este, bueno, imprevisto que no hemos podido, son cosas del directo. cosas del directo y de la tecnología que Tecnología, además, y es que soy tecnofóbica total, o sea que hemos intentado hacer lo posible, pero al sí, final, pero no bueno, lo hemos cuadra. hecho por otra plataforma, pero aquí queda grabado. Sí, queda grabado y ya lo subimos en cuanto, bueno, en cuanto se descargue y todo y así lo podéis ver también.